Tribuna Pública por la televisión pública con el tema Niñez, Trabajo Infantil y Criadazgo. Todo lo que han expuesto nuestros invitados y las preguntas de nuestros panelistas van a encontrar en la fanpage de la TV Pública y también en la fanpage de Tribuna Pública, asimismo en los boletines, las redes sociales de la SICOM. Vamos a recopilando lo que opina la gente sobre el tema niñez, criadazgo, trabajo infantil. Bien, y también es importante la participación justamente de la audiencia a través de estas redes, a través de los contactos que nos van llegando para sugerir los temas que vamos tratando en este tema. Por ejemplo, Rodrigo Celada, que es un colaborador que nos está viendo desde Nueva York, decía, me gustaría tocar con ustedes en Tribuna Pública el tema del San Juan Ara. Quiere inclusive enviarnos materiales de cómo los compatriotas viven estas fiestas desde Estados Unidos, donde obviamente el espíritu es distinto, ¿verdad? El nacimiento mismo de estos días. Así es que este es un buen espacio, como decía una vez Enrique Vargas Peña estando aquí. Voy a tomar esta tribuna, la tribuna justamente periodística, la de los invitados que fue abierto para estos fines, María Luisa. Y queremos destacar que los servidores públicos tengan el valor de venir a exponerse a un debate, porque son muy pocos los que se animan a dar la cara, doctora Marta, ministro José Orué, Rolandi. Muchas veces encontramos servidores públicos que huyen de los temas candentes. El ministro Barbo, por ejemplo, vino aquí, afrontó en el momento más candente, y tenemos otros servidores públicos que se animan a afrontar incluso preguntas un poco a veces inquietantes, como la que hizo Tony López, pero sí están para responder a las inquietudes de la ciudadanía y de los panelistas. Y a propósito de ciudadanía, ¿qué dicen las redes sociales, Tania? Ya tenemos la votación, el veredicto final de esta tribuna. Sí, señor César, ya tenemos la votación de la encuesta. ¿Qué se puede hacer para eliminar la explotación de los niños en el Paraguay? El 15% dice que se deberían sancionar con medidas severas a los padres que incumplen las leyes. El 10% piensa que se deberían realizar campañas de concienciación ciudadana. El 15% opina que se debería implementar programas de protección que les asegure la educación y la salud. Y el 60% piensa que se deberían realizar programas que ayuden a erradicar la pobreza extrema en las familias. Bien, ese es el veredicto final entonces, la votación de la ciudadanía. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa, tenemos una última ronda de preguntas de nuestros panelistas. Sí, a mí me queda una lectura que quisiera pedirles breve en torno a esa relación que nos surge inmediata. Es decir, los fondos que el ministro menciona que son necesarios para el plan son 70.000 millones de guaraníes. Es una ínfima porción de los más de 300 millones de dólares que se paga de deuda externa año por año, sin que haya un plan serio de identificar qué de esa deuda externa que está pagando el Ministerio de Hacienda de manera consecuente es verdaderamente deuda pública, cuánto no es interés sobre interés. Nunca se hizo un blanqueo de eso. 70.000 millones de guaraníes en relación a esos 300 millones de dólares de deuda externa me parece que es una relación que debe ser atendida por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo y también por el Poder Judicial. Porque esto está, entiendo, la protección de la niñez está en un nivel de exigibilidad muy alto, muy importante. Me parece que creo que si habremos generado la suficiente conciencia en la teleaudiencia de la importancia de poner este tema en agenda, habremos aportado un granito de arena. A ver. No sé si hay tiempo para hacer una pregunta para que me contesten. O sea, tenemos tiempo. Ya. Concretamente a Marta, se hace una campaña, ¿verdad?, para apelar a la gente a que no envíe a sus hijos a trabajar en casas de familia. Pero ¿qué se le puede decir a la gente, a la familia que está del otro lado, a la familia que emplea a esos chicos? ¿Cómo convencerlos de que están obrando mal, de que están explotando a esa persona? Eso por un lado. Por otro lado, me tocó hacer varios casos. Uno que recuerdo rápidamente es de una niña que fue dada en situación de criadazgo, fue abusada por el patrón. Eso fue en julio del año pasado. Me quedé con la pregunta de cómo habrá quedado ese caso, porque recuerdo que la médica que atendió a esa niña había dicho que las secuelas emocionales o psicológicas son las que cuestan más que sanen que las físicas, ¿verdad? Entonces, desde el Estado,
¿Qué seguimiento se hace a esos casos, a esos pocos casos que se denuncian? se están haciendo públicos y se están denunciando? ¿Qué asistencia se da a la niña, al niño, a la niña después? Cortito así. Bueno, en realidad la campaña, si es que logramos que la gente comience a problematizarse sobre el creadismo, creo que estamos logrando ya y dando un paso esencial. O sea, disminuir el grado de tolerancia. Que, por ejemplo, alguien le pregunta a una persona que tiene criada, ¿por qué le tenés como criada a esa niña? Con que una persona que no esté vinculada directamente se haga la pregunta, creo que estamos dando un gran paso. Porque en general la gente identifica que hay un malestar. Nadie se siente muy cómodo con una niña criada cerca, pero nadie es capaz de hablar sobre el tema y de explicar y de tratar de reflexionar por qué esa niña está viviendo en esa condición en una familia, ¿verdad? Yo diría a las personas que por ahí nos están observando y que tienen una niña criada, que trate de entender de que es una situación injusta, que estamos cometiendo una injusticia cuando tenemos a una niña en situación de criadazgo, porque estamos cometiendo una discriminación, es decir, estamos tratando de una manera que no corresponde. Es una niña que está cargando sobre sus hombros la responsabilidad de mantenerse, cuando que es una niña que por su edad, por su estadio de desarrollo, lo que necesita realmente es la posibilidad de tener todas las oportunidades y no estar cargando con la responsabilidad de su propio mantenimiento, que es lo que está ocurriendo en el caso de una criada, que a cambio del trabajo doméstico está recibiendo educación, techo y comida. Un niño no necesita trabajar para recibir eso. La ley, el Estado paraguayo realmente se ha comprometido a que en el Paraguay un niño tenga que tener familia, tiene que tener alimentos, educación, salud, y que tenemos que asegurar esto como un derecho, es decir, no como un favor o como un precio que uno tiene que pagar. Bien, y lo otro, ministro, la otra consulta Sí, de las garantías. como caso puntual, el seguimiento O en se lo hace general. desde el órgano jurisdiccional competente y con la defensa también del Ministerio de la Defensa Pública, que son los encargados. Ahora, sobre el tema presupuestario, yo creo que la verdadera voluntad política del gobierno, ya no tanto del Estado, del gobierno y también del Congreso, tiene que ser plasmada en un presupuesto. Eso es indiscutible. Y definitivamente no existe esa voluntad política en el Estado e inclusive no existe esa concientización. O sea, hasta hoy día estamos diciendo, se gasta millonadas en niñez y adolescencia y no estamos teniendo resultados, pero la verdad es que no se gastan millonadas, se gastan millonadas en otro. No existe la priorización y no existe esa visión de que realmente no es un gasto social. O sea, hablamos de gasto social por una cuestión didáctica, pero es una inversión. Estábamos hablando de que la niñez y la adolescencia es el futuro del país. Los que hoy tienen 5 años de edad, en 15 años van a estar en edad económicamente productiva, y yo voy a estar todavía en edad económicamente productiva. Es mi presente, es mi vida la que yo estoy viviendo. O sea, es mi realidad, no es más el futuro y no es una cuestión simplemente demagógica o simplemente de palabras, sino es una cuestión demográfica, de ciencia, en donde si hoy el país no se decide a invertir en infancia, yo creo que estamos acabados. Bueno, en este programa hemos planteado lo siguiente: 300 millones de dólares paga el Estado paraguayo por deuda externa. Hay que revisar eso, decía nuestro panelista Jorge Zárate. Y tan solo 70.000 millones de guaraníes es lo que se requiere para el sector social y que se le está requiriendo a los legisladores, a los gobernantes que ahora asumen. Han hablado nuestros panelistas de la necesidad de desterrar, con los invitados, desterrar el criadazgo. Y por otra parte, la ciudadanía, y consiguen nuestros panelistas e invitados, el presupuesto debe cambiar a través de un sistema justo, equitativo, de impuestos. La gente debe pagar impuestos. Debe pagar impuestos y el presupuesto debe tener una mirada mucho más social. Países como los nuestros, donde es tanta la desigualdad, donde es tanta la miseria, donde es tanta la indigencia, es imposible pensar en hacer un país desarrollado cuando hay 1.200.000 o 1.200.000 personas que no tienen qué comer, dentro de eso tantos niños y niñas que se están desnutriendo y que obviamente en esas condiciones están condenando
sus desarrollos. Este es el país que tenemos y ojalá los próximos presupuestos sean mucho, pero mucho más sociales y tengan esa mirada mucho más enfocado al desarrollo social realmente. Y gracias por acompañarnos en Tribuna Pública, gracias a los panelistas e invitados. Será hasta pronto.